Ya antes de empezar quiero decirles que es un domingo especial. ¿Por qué? Porque mañana, octubre 31, se celebran 499 años de Reforma Protestante y la mayoría de las iglesias el día de hoy pues lo va a celebrar, obviamente. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se recuerda? Bueno, eran hace casi 500 años pues tiempos difíciles y tiempos complicados para la vida cristiana, para el cristianismo. Se vivió un tiempo muy oscuro donde la gente común, como nosotros, no tenía acceso a la palabra de Dios, estaba restringida solamente para pues aquellos clérigos, aquellos sacerdotes. Nada más ellos tenían acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque la usaban en un idioma que nadie hablaba. La usaban en latín, era una lengua muerta. Entonces la gente no podía leer la palabra. Y pues todo empezó, muchos dicen con Martín Lutero, aunque se puede ir aún antes con Juan Hus, quien por traducir la Biblia al idioma le llamaban vernacular, o sea, al del pueblo, pues murió quemado, nada más por eso, por empezar a leer la Biblia, por traducirla y por enseñar las verdades que vienen en ella, hasta que un poco después Martín Lutero empezó a estudiar la palabra y darse cuenta que muchas de las cosas que se enseñaban eran falsas. Y es de ahí como muchos dicen, correctamente se celebra la palabra de Dios, no a un hombre ni a varios, sino la palabra de Dios, porque fue la que volvió a salir a la luz y quien recuperó verdades que pues muchos años de tradición habían sepultado. Entonces, el hecho de que ustedes tengan ahorita una Biblia en español, pues es fruto de aquellas personas que Dios levantó, especialmente Reina, Casiodoro de Reina y Valera, quienes pues fueron los pioneros a que nos dieran una Biblia en español. Y le damos muchas gracias a Dios porque levantó a esos hombres en el tiempo adecuado, quienes pues pagaron con su vida el darnos una Biblia a nuestro idioma y darnos las verdades de la Biblia, opuestas a lo que un sistema nos quería imponer. Entonces, pues es por eso que quiero que el servicio de hoy al menos lo estimen más, el hecho de que nosotros podemos reunirnos hoy con la libertad de abrir la palabra en nuestro idioma y poder ver las verdades en ella. Entonces es por eso que es un domingo de fiesta. Y pues el año que entra van a ser 500 años de Reforma. ¿Por qué 500 años o 499 hoy? Porque se dice que el 31 de octubre fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Por eso. Pero se puede rastrear desde antes, que ya se venía dando una reforma. Y ahora sí, pues vamos al Salmo 45. Pues tienen la duda, el nombre de la iglesia, Iglesia Bíblica Reformada, viene un poco de ahí, no nada más por eso, sino, bueno, no les puedo explicar todo, pero más o menos viene de ahí, desde ahí viene el nombre. Salmo 45, vamos a leerlo primero. Dice: rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios,
te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. El sermón de hoy se llama Las bodas del rey. Y hablando sobre las bodas y sobre el matrimonio, precisamente Martín Lutero, quien mencionábamos ahorita, escribió: no hay relación, comunión y compañía más amorosa, amistosa y encantadora que un buen matrimonio. La primera institución creada por Dios, ¿cuál fue? Fue el matrimonio, y esta es una muestra de la bondad de Dios hacia el hombre. Empezando desde la primera ceremonia en el Edén, con Adán y Eva, y todos los demás matrimonios que han salido después de ese matrimonio, pues siempre se celebra la bendición de Dios sobre el ser humano. Y el Salmo 45, si pusieron atención, refleja la hermosura del matrimonio. Este salmo es único entre todos los demás y es una canción de alabanza al rey por el día de su boda. Si se fijaron, la identidad del rey no se nos es dada, no sabemos cuál rey es, pero lo más probable es que fue un rey de la descendencia de David. No sabemos cuál, pero al menos fue de la descendencia de David. Y la novia, muy probablemente fue una princesa foránea, o sea, una princesa que no era de Israel, una reina así de lejos. Y eso lo vemos en los versos del 10 al 12. Esta ceremonia que se estaba celebrando refleja la prominencia del rey. ¿Por qué? En el verso 12 dice que le traían regalos de Tiro y de muchos lugares lejanos, por eso era una boda muy prominente. O sea, todos los pueblos lejanos lo sabían y estaban enterados de esta boda. Y este salmo en particular, sin duda, se usó en muchas bodas, no nada más en una boda real. Cada vez que se iba a casar un rey, pues se cantaba este Salmo 45. Como vamos a ver, en este mismo salmo tiene una aplicación mucho más allá que la del rey de Israel con una reina humana. Vamos a ver ahorita que se cita en el Nuevo Testamento este Salmo 45 en Hebreos, y vamos a ver que tiene un sentido más completo y un cumplimiento total en Cristo. Este salmo se cumple en Cristo, quien un día no muy lejano pues va a casarse con su novia, la iglesia. El título del salmo dice, para el director del coro, según Susanim, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Otra vez es un masquil de los hijos de Coré, y acuérdense que si es un masquil, ¿qué significa? Que es un salmo que nos va a enseñar algo. Tenemos que prestar atención qué dice el salmo porque nos quiere instruir en algo. Y lo primero que tenemos en el Salmo, en el verso 1, tenemos como un prólogo o como un prefacio a lo que es el Salmo. El verso 1 va como una introducción a él. Y vamos a leerlo, dice: rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. En este versículo vemos quién escribió el Salmo, qué escribió y cómo lo escribió. ¿Quién lo está escribiendo? Bueno, como esta persona estaba muy enterada de la boda real y parece ser que él vio todo, pues lo más probable es que pertenecía a la corte real. Era un escriba que estaba en la corte real y él estaba muy feliz de que esta boda se iba a llevar a cabo. Estaba tan emocionado que, ¿qué dice? Dice, rebosa mi corazón. Rebosa en mi corazón, o
En el Antiguo Testamento el corazón es lo mismo que la mente, entonces rebosa mi mente, mi pensamiento. De hecho, literalmente se puede traducir como se agita mi corazón. Así lo describe el salmista, así se agita el corazón de qué, de tanta felicidad que tiene. ¿De qué se trata? O sea, ¿qué es lo que al salmista lo tiene tan agitado así, que lo tiene tan feliz? Dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. Es un tema bueno el que el salmista lo está haciendo muy feliz. Y el tema bueno que es, pues es la boda del rey y de la reina. Esto lo tiene muy feliz. Y así como también este salmo otra vez trata sobre Cristo y sobre la iglesia, nosotros también debemos de regocijarnos mucho. En nuestro corazón se debe agitar de felicidad, por lo mismo, porque un día Cristo se va a unir a su iglesia. Pablo en Efesios 5:32 dice, esto que hay entre Cristo y la iglesia, dice, es un misterio. Y así como Pablo y así como el salmista, nosotros debemos de regocijarnos por el gran misterio de la boda entre Cristo y la iglesia. Y nosotros debemos de regocijarnos aún más que el salmista. Si ustedes pueden sentir al salmista está muy feliz, pero nosotros debemos estar aún más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a haber una boda mucho mayor a la que iba a haber en ese entonces entre Cristo y la iglesia. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Pues un corazón muy alegre y una vida de servir al Señor, una vida muy devota al verdadero Rey, que es Cristo. Entonces, viendo eso como un prólogo, lo primero que hace el salmista va a ser darle alabanzas al Rey, en los versos del 2 al 5, y vamos a ver cómo habla el salmista acerca del Rey. Vamos a leer primero el verso 2. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces aquí empieza a escribir al novio, aquí empieza a escribir al Rey. Y si ven, lo hace con términos muy deslumbrantes, con términos muy, muy altos. Y esto que le dice que eres más hermoso de los hijos de los hombres, significa que el rey era el ideal humano, era el modelo de la humanidad. Que el rey era un ejemplo para todos. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el verdadero ideal humano, es el verdadero ejemplo. Cristo es en su humanidad, ya encarnado, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y Cristo es la cabeza de una nueva raza humana redimida. Por eso se cumple mucho mejor en Cristo esto. Y no solamente dice eso, sino que también dice, la gracia se derrama en tus labios. El rey hablaba con gracia porque él había probado la gracia. O sea, el rey hablaba con mucha misericordia a su pueblo porque él era misericordioso. Entonces el salmista habla sobre el carácter del rey, si se fijan primero, y que es digno de admirar. Y encontramos en Juan 1:14 que Cristo vino lleno de ¿qué? Dice, Cristo vino lleno de gracia y lleno de verdad. Y quiero que se fijen bien en el verso 2 otra vez. Dice, la gracia se derrama en tus labios. Y les voy a leer un versículo en Lucas 4:22 para que vean de quién verdaderamente está hablando. Dice, acerca de Cristo, dice, todos hablaban bien de Él, o todos testificaban bien de Él, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, si verdaderamente hubo alguien que habló lleno de gracia, ¿quién fue? Fue el Señor Jesucristo. Y tanto así que toda la gente que lo escuchaba, que decía, wow, ¿no es este el hijo de David? O sea, de José, perdón, ¿cómo puede ser que alguien hable de esta manera si él es un mero humano, si bien lo conocemos nosotros? Y por eso, por el gran carácter del rey, dice que el Señor que lo ha bendecido para siempre. Entonces, solamente por la devoción del rey a Dios, o sea, solamente por su vida en comunión con el Señor, el rey, dice, lo ha bendecido para siempre, no por otra cosa. O sea, solamente con una actitud, con un corazón que glorificaba a Dios, el rey,
el Señor lo bendecía, el Señor lo prosperaba y el Señor lo ayudaba en su reinado. Y pues qué mejor que Cristo, que ha sido bendecido para siempre por su obra redentora. Desde su encarnación hasta que culmine el fin de los tiempos, Cristo va a ser siempre glorificado como el Dios hombre, quien se entregó por nosotros. Versos del 3 al 5, vamos a juntar estos 3 versos. Dice: prepara tu espada sobre el muslo, valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Ahora la descripción que sigue al rey es de un guerrero, es de un guerrero valiente y triunfante. Lo primero que se dice es que el rey prepara su espada sobre el muslo. Esto es, el salmista dice: mi rey siempre está listo para la batalla, siempre sale enfrente de todo su ejército, siempre está listo para liderarnos, y nos da paz. Eso es lo que dice el salmista. Él siempre está listo para la batalla. ¿Y quién mejor que Cristo? En Apocalipsis 19:15 dice que con su espada va a someter a todos los pueblos. Así que si alguien está listo con su espada, es Cristo. Y es por eso que dice: en tu esplendor y en tu majestad. El esplendor y la majestad indican la gloria que tenía el rey. O sea, por eso todos lo alababan, por eso todos se sometían a él, por eso todos se sometían como súbditos de él. Pero hay unas palabras mucho mayores de Cristo, y se los voy a leer. Dicen: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso es Apocalipsis 5:12. Entonces, si hay alguien que se reviste en esplendor y en majestad, es Cristo. El verso 4 dice: en tu majestad cabalga en triunfo. Pero dice ¿por qué? ¿Por qué? Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Entonces, ¿cuál es la causa de que su majestad cabalgue en triunfo? Pues no fueron sus grandes hombres, no fueron sus ejércitos, no fueron sus armas, no fueron sus estrategias, sino ¿qué fue? Fue el carácter del rey. Es por eso que su majestad cabalga en triunfo, no por lo que tenía, sino por quién era él, o sea, por su verdadero carácter, que se refleja ¿cómo? En la verdad, en humildad y en la justicia. Entonces, como él, como el rey, seguía la verdad, la humildad y la justicia, el Señor que lo bendecía y hacía que su majestad cabalgara en triunfo. Vamos a compararlo con el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que, en cuanto a la verdad, ¿qué dice Jesús? Que Él es la verdad, en Juan 14:6. Hablando de la humildad, ¿qué leemos en Filipenses? Filipenses 2, del 5 al 8. Vemos el mayor ejemplo de humildad jamás visto. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí Pablo está diciendo una actitud de humildad. Dice: el cual, hablando de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué mayor ejemplo de humildad? Sino que el Señor Jesús, como Dios, dice, se hizo hombre. Para empezar, eso es humillación. Que Dios se haga como una criatura, una mera criatura humana. Dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso es humillante para Dios, mucha humillación. Y el verso 8 no acaba, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló, o sea, habiéndose humillado, se humilló todavía más. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte. Aunque en su carne el Señor Jesús también haya sido Dios, nunca lo vemos actuando por Él mismo, siempre lo vemos en total obediencia y sumisión al Padre. Y no solamente eso, sino que sufrió la peor muerte y la más humillante de todas, la cual fue una cruz.
por la crucifixión. Entonces, si encontramos humildad en alguien, es en Cristo Jesús. Y nada más para lanzar otro ejemplo, también vemos cómo Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando entró en Jerusalén, ¿cómo entró? En un pollino, en un burro. No entró en carros, no entró con un ejército, entró en un burro. Otra vez, hablándonos sobre su humildad. Y dice, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Si alguien fue justo, si alguien ha sido puro y sin mancha, fue el Señor Jesús. Y si nosotros queremos seguir la justicia, debemos de seguirlo a Él. Primera de Pedro 1:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces solamente Cristo vivió una vida perfecta de justicia. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pasos. Entonces Cristo, vaya, que es mucho mejor rey que el rey humano. Y al final dice que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Estas cosas tremendas son cosas increíbles, cosas maravillosas, cosas que nos dejan muy sorprendidos. Y pues lo que iba a hacer el rey humano sería empezar a conquistar naciones, conquistar pueblos, someterlos. Esas son cosas tremendas. Pero el Señor otra vez en Apocalipsis 19:15 dice que va a someter a todos los pueblos. Inclusive en el Salmo 2, en los versos del 7 al 9 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ojo, dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces, si el rey de Israel podía someter a algunos pueblos, el Señor Jesús va a someter a toda la tierra por completo. Esta es la descripción del rey en su majestad. El salmista ha descrito al rey humano, cómo lo veía él, como un hombre recto, como un hombre lleno de verdad, de humildad, de justicia, y cómo estaba listo para someter a los demás pueblos. Pero a la luz del Nuevo Testamento acabamos de ver que se cumple todo mucho mejor en Cristo Jesús. Es por eso que para nosotros también es un tema bueno este salmo. Se trata nada más y nada menos que una alabanza a Cristo. Nosotros ya lo podemos entender de esta manera. Así como dice aquí, vemos el esplendor y la majestad, pero ahora la vemos en Cristo. Y hablando sobre que el salmista se regocija, ¿tú te regocijas con esta descripción de Cristo? ¿Te alegras? ¿Se agita tu corazón cuando conoces todo esto de Cristo? El cómo reacciones a esto va a describir mucho de tu vida espiritual. Si te es indiferente, está hablando mucho de ti. Y si te regocijas, así como el salmista hablando ahora de Cristo, también habla mucho de ti. Ahora en los versos del 6 al 9 vamos a ver el reinado pero de Dios. De repente el salmista va a cambiar al reinado de Dios. Vamos a ver los versos del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, el salmista reconoce que el rey humano no era el soberano sobre toda la tierra, que el rey humano no era quien reinaba realmente sobre todos. Reconoció que ese rey no era autosuficiente, ni que podía dirigir todo por él mismo, o sea, sin ayuda de Dios. O sea, en pocas palabras, reconoció que antes del reinado humano, ¿el reinado de quién está? El reinado de Dios. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Dice, antes que los reyes humanos, Señor, tú gobiernas toda la creación, tú gobiernas sobre justos, tú gobiernas sobre injustos, para siempre. En palabras del Salmo 93:2 dice que Él ha puesto su trono, o sea, su gobierno, desde la eternidad. Él siempre ha reinado y Él siempre va a reinar. Y luego describe el reinado de Dios. ¿Cómo se puede describir el reinado de Dios? Dice,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro es la vara que tenían los reyes, la que vemos en muchas imágenes, que siempre están sentados y tienen una vara. Ese es el cetro. Se usaba para muchas cosas que no vamos a ver, pero dice cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces nos dice que el Señor, Dios, es quien puede reinar con equidad. Con Él no hay parcialidad, con Él no hay injusticias. Dice, el Señor es justo. Y lo describe de esta manera, en el verso 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Entonces vemos que el carácter de Dios y su gobierno van totalmente ligados. Dios gobierna conforme a su carácter y su carácter es santo. Y para esto nos pinta dos opuestos el salmista, totalmente contrarios, porque dice, primero, que ha amado la justicia. Y el Salmo 11.7 nos dice que el Señor es justo y que ama la justicia. El Señor ama la justicia, el Señor ama que se hagan las cosas justamente. Si alguien ha pecado, que reciba la paga que merece el pecado. Si alguien ha obrado bien, que se le recompense. El Señor ama la justicia. Pero para entender esto mejor, el salmista tiene que decir, pero aborrece la iniquidad o la odia. El Señor ama la justicia y el Señor también odia la iniquidad o el pecado o el que no se cumplan las leyes. Nada más con este tipo de contrastes podemos entender la santidad de Dios, entendiendo que Él ama la justicia, sí, pero que Él aborrece la iniquidad. No podríamos entender nunca que Dios es justo si Dios nunca juzgara el pecado, si Dios nunca juzgara al pecador. Si no lo hiciera, nosotros tendríamos media cara de la justicia de Dios. Pero gracias a Dios que siempre, por toda la Biblia, nos revela que ama la justicia y que odia la iniquidad. Entonces es solo así cuando brilla su santidad, cuando nos muestra los dos opuestos. Vamos a poner atención a la segunda mitad del verso 7 que a todos nos causa un poco de confusión. Dice, por tanto Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí es donde decimos, ¿cómo está eso? Por tanto Dios, tu Dios te ha ungido. No sé, ¿qué significa? ¿De qué está hablando el salmista? Bueno, ahora sí quiero que veamos Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9. Hebreos, capítulo 1, es una defensa de la deidad de Cristo, de que el Hijo de Dios es Dios en la carne. Y Hebreos 1, del 8 al 9, quiero que vean cómo inicia. Dice, pero del Hijo, dice, pero acerca de Cristo, acerca de Jesús, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Qué pasaje es ese? Ese pasaje es el Salmo 45, versos del 6 al 7, los que estamos viendo. Entonces, ¿en quién se cumplen? ¿En quién los está aplicando el escritor de Hebreos? A Cristo, al Hijo. Entonces, es por eso que ya podemos entender esta frase. Por tanto, Dios, por tanto Cristo, tu Dios, el Padre, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Solamente Cristo es quien ha sido ungido de una manera especial sobre todos los seres humanos que han existido. Y esto lo vemos en su bautismo con el Espíritu Santo en Mateo 3, 16 y 17. Cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre él, ahí fue ungido especialmente Cristo. El ungir con aceite, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se unge a muchas personas con aceite. ¿Qué significa? Lo único que significa es que cada vez que se ungía a alguien, es que lo estabas apartando para realizar cierta actividad. En este caso, al rey de Israel se le ungía con aceite, ¿para qué? Para decirle, tú estás siendo apartado para reinar sobre Israel, solamente tú. Y a Cristo se le ungió de manera especial como el Salvador del mundo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, era para decir, Cristo es quien va a salvar a la humanidad. Cristo es quien va a cumplir ese propósito
que tenía desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Versos 8 y 9 dice: todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, áloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Dice: hijas de reyes hay entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Estas imágenes de perfumes y de vestimentas es lo que los reyes acostumbraban poseer. Los reyes siempre se vestían diferente a los demás. ¿Para qué? Para mostrar su esplendor, para mostrar su majestad, para que todos entendieran que Él es el rey. Esto mostraba exteriormente quiénes eran, que eran el rey, que Él tenía la autoridad. Ahí pueden buscar Cantares 4:14, igual, esta misma descripción para hablar sobre un rey. Entonces todas estas imágenes que estamos leyendo aquí dejan claro quién es el rey, quién es el que gobierna. Podemos recordar qué pasó cuando se encarnó Cristo, cuando apenas nació. Algunos de los presentes que llevaron los magos, ¿cuáles fueron? Uno fue la mirra, y aquí la estamos leyendo como algo que solamente es característica del rey. También las imágenes, así como aquí nos describe las imágenes del rey de Israel, en Apocalipsis vemos la descripción de imágenes de Jesús como un gobernante, como el rey de reyes y señor de señores. En los evangelios lo vemos como el siervo sufriente que viene a rescatarnos, pero en Apocalipsis, ¿cómo lo vemos? Como el rey, como el soberano, como Dios. Al final del verso 9 dice: a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Entonces aquí es donde el salmista ya nos introduce a la reina, con quien se va a casar el rey. Y los versos del 10 al 15 van a tratar de la reina, por eso lo vamos a ver ahorita. Pero antes de irnos a ver qué dice el salmista sobre la reina, hay que meditar en lo que acabamos de ver. Ya vimos quién es el verdadero rey, quién es el que juzga, quién está en el trono de Dios, quién es el que juzga con cetro de equidad, y se trata del Señor Jesús. Y la pregunta es: ¿reconoces el gobierno del Señor Jesús sobre tu vida? Es una pregunta importante, porque no importa si eres creyente o no, el Señor Jesús sigue siendo rey sobre la creación. El Señor Jesús sigue siendo rey y soberano sobre tu vida. Quiero completar el pasaje de Filipenses 2, una vez que habla sobre la humillación. En Filipenses 2:9 ahora habla sobre su exaltación. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, un día todos van a confesar al Señor Jesús como su Rey. Un día todos lo van a confesar como el Señor soberano. La pregunta es: ¿cuándo? Lo puedes confesar ahora y puedes gozar con Él en comunión por siempre, o puedes confesarlo después. Puedes confesarlo después de que mueras, pero no va a ser con alegría y no va a ser con una comunión con Él, sino va a ser en su juicio. Entonces la pregunta es: ¿lo reconoces hoy como Señor y Rey al Señor Jesús? Si no te sometes a su gobierno hoy, lo vas a hacer algún día y no para tu bien. Entonces, sométete hoy. Hoy es cuando debes de confesarlo como Rey y como Señor sobre tu vida, porque igual lo vas a tener que hacer algún día. Ahora nos vamos hacia la reina. En los versos del 10 al 12 vamos a ver la preparación de la reina, cómo se preparó la reina para la boda. Vamos a leer los 3 versos. Dice: escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Entonces, si se fijan, el salmista le está pidiendo a la reina que lo escuche. Dice: escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. O sea, presta mucha atención.
te vas a casar con el rey y necesitas hacer estas cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la reina? Dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿No les recuerda ahí Génesis 2:24? Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí se acuerdan? Es esa institución del matrimonio. Por eso le dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. O sea, esto es que la reina deje a su antigua familia para unirse a una nueva, que deje los antiguos lazos que tenía para unirse ahora a unos nuevos lazos. Pero acuérdense, esta reina, si estamos hablando de Cristo, somos nosotros, somos la iglesia. Entonces, estas palabras que vamos a ver, las tenemos que aplicar a nosotros. Y esto de olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, ¿cómo la podemos aplicar espiritualmente para nuestra boda con el Señor Jesús? Bueno, de hecho, estas palabras es una muy buena representación de qué tenemos que hacer si somos y si queremos ser discípulos de Cristo. ¿Qué debemos de dejar si queremos seguir a Cristo? Tenemos que dejar todo. Así como la reina se tenía que olvidar de todo, nosotros también tenemos que olvidarnos y dejar todo por Él. Lucas 14:26 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, dice, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Cristo. Entonces, si quieres ser un cristiano que quiere seguir a su maestro, ¿qué tienes que dejar? Todo. Tienes que amarlo sobre todas las cosas. El cristiano participa de una vida con su Señor cuando vuelva. Y no solamente Él, sino toda la iglesia. Nunca te separes de la iglesia. La iglesia es quien se va a casar con Cristo, no tú solo. Es por eso que nada más los que se despeguen de todas las cosas que le estorban para unirse a Cristo son los que van a participar en las bodas del Cordero. Y primero que nada debes de dejar tu pecado. Es lo primero de lo que te debes de olvidar. Es lo primero que debes de dejar para unirte a Cristo. Si quieres ser salvo y si quieres gozar una comunión con el Señor tan íntima como es una relación con el matrimonio, debes de dejar todo lo que te impide hacerlo, principalmente una vida de pecado. Es solo así como el Señor te va a aceptar. Si se fijan, dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Y luego que dice enseguida, entonces, y solo entonces, el Rey deseará tu hermosura. Entonces, esto no es una profesión de fe vana con pura palabra, y eso lo tenemos que entender. El verso 11, ¿qué dice? Inclínate ante Él porque Él es tu Señor. Entonces, si se fijan, está ampliando aquí esto de dejar todo por el Rey, de dejar todo por Cristo. La reina debe inclinarse a Él porque es su Señor. O sea, aún la reina con el gran título que llevaba como reina de Israel, tenía que dar gloria y honra al Rey de Israel. Tenía que someterse a Él. Primero como su esposa. Primero como esposa tenía que someterse al Rey. Pero en segundo como una súbdita más del Rey. De hecho, no solamente se usa en cuanto al Rey. Hay un pasaje que no noté donde Sara le dice a Abraham, mi Señor, en sumisión también. Entonces, pues cuánto más nosotros no debemos de inclinarnos y someternos a Cristo. La iglesia es el grupo de escogidos de Dios, quienes responden como en total obediencia y sumisión ante el Señor. La iglesia son personas que buscan hacer la voluntad del Señor y nunca la suya. Haciendo esto, le dice el salmista a la reina, la hija de Tiro vendrá con presentes y los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Entonces, una vez que la reina se prepare y se case, va a recibir muchos privilegios, va a recibir muchos presentes y regalos y adulaciones del pueblo y de otros pueblos como Tiro, como dice el Salmo. Y tanto será su privilegio, tanto majestad ella también tendrá, que muchos van a suplicar a ella el favor del rey. O sea, muchos van a venir a la reina y van a decir, oye, dile al rey que haga esto. O sea, la reina tenía un papel muy importante. Y también la iglesia va a gozar de la mayor bendición posible
que es ser la esposa del Señor. Ninguna gloria es comparable con esta. Ninguna rey humana, ni la reina Elizabeth de Inglaterra, ninguna reina humana va a gozar ni siquiera cerca de la gloria de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces tú, si quieres participar en las bodas del Cordero, ¿qué tienes que hacer? Prepararte. Igual que la reina de Israel, tienes que prepararte. Tienes que dejar tu pecado si quieres seguir al Señor. Y de hecho en Romanos capítulo 7 viene un pasaje que quiero leerles, que se relaciona mucho con esto. Es Romanos 7 del 1 al 6. Dice, aquí está hablando Pablo sobre cómo un no creyente está unido a la ley de Moisés. Él está bajo la obligación de cumplirla al pie de la letra. Y dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Y dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, ¿qué pasa? Queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, ¿qué es lo que va a aplicar Pablo? Dice, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué hacíamos? Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos ¿a qué? En la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, antes estaban unidos a alguien. ¿Y a quién era? A la ley. Así como todos estamos unidos a la ley. ¿Y qué tenemos que hacer? Olvidarnos de ella, separarnos de la ley para unirnos ¿a quién? A Cristo, para tener vida con Él. Entonces es así como debemos de prepararnos si queremos participar en las bodas del Cordero. Tenemos que olvidar la ley, tenemos que olvidar nuestra vida de pecado y unirnos a Cristo, quien resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para así ser dignos de ser llamados la novia de Cristo. En los versos del 13 al 15, si nos devolvemos al Salmo 45, vamos a ver la presentación de la reina. Ahora va a ser presentada como quien se va a casar con el rey. Dice, toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio, recamado de oro está su vestido, en vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti, serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del rey. Entonces, si se fijan, ya ha llegado el momento de la boda. Para esto, antes otra vez, la reina se tuvo que preparar, y eso ya lo vimos en los versos del 10 al 12. Y estos 3 versículos nos enseñan toda la gloria y toda la hermosura que la reina radiaba. O sea, otra vez fíjense ahí cómo era su vestido, cómo estaba bordado, recamado con oro. Y si se fijan, todo eso se preparó para mostrarse pura, para mostrarse radiante al rey. Nosotros debemos de mostrarnos igual ante Cristo. El verdadero cristiano busca presentarse como una virgen hacia Cristo. ¿Cómo es una virgen? Pura, sin mancha. Así debemos de presentarnos a Cristo. Tanto es así que Pablo en 2 Corintios 11:2 dice, me estoy esforzando mucho para presentarlos como vírgenes hacia Cristo. Entonces debemos de dejar nuestro pecado, debemos de dejar todo lo que nos impide presentarnos de esta manera hacia Cristo. Entonces ese día de la gran boda entre Cristo y la iglesia va a llegar. Y solamente aquellos que mostraron su fe, ¿cómo? Por medio de sus obras, van a ser quienes van a participar de esta boda. Vamos a leer las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, del 7 al 8 que leíamos ahorita. Les iba a pedir que no perdieran la cita del Salmo, pero no importa. Ya una vez que hemos leído el Salmo, quiero que se fijen en el lenguaje que usa Juan para referirse a las bodas del Cordero y a ver si les recuerda un pasaje. Dice, aleluya, desde el verso 6, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos
y démosle a Él la gloria. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. ¿A qué pasaje les recuerda eso? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿A qué les recuerda esa frase también? Dice, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Si se fijan, Juan parece que está más o menos citando el Salmo 45 aquí, cómo nos debemos de regocijar por las bodas del Cordero, y cómo la reina, dice, debe de prepararse, y cómo su vestido, cómo lo que va a mostrar a Cristo, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Entonces, en esta boda no va a haber intrusos y no va a haber colados. Nadie se va a poder meter a esa boda. Solamente aquellos que se prepararon para ese momento, solamente aquellos que van a mostrar lino fino, ¿cómo? Con sus obras y acciones justas, son los que van a participar en ella. Vamos a hacerlo un poco más personal. ¿Crees que tú vas a participar en las bodas del Cordero? ¿Tu vida y tus obras muestran que te estás preparando para ese día? Así como la reina se preparó, así como Apocalipsis 19 dice que la esposa de Cristo se preparó para ese día. Si no es así, tienes que saber que estás perdido por la eternidad. No vas a casarte con Cristo. Debes de dejar tu pecado. Debes de confiar en el sacrificio de Cristo para presentarte ante Él como una virgen, pura y sin mancha. Y habiendo confiado en el sacrificio de Cristo, vivir una vida de preparación para este gran momento, para este solemne y hermoso momento. Finalmente vamos a ver los últimos 2 versos del Salmo 45 y vamos a ver los hijos del reino, la descendencia. Dice, en lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Entonces el salmista está profetizando sobre el fruto de la unión entre este rey y sobre esta reina. Y está hablando sobre la descendencia. En cuanto al rey humano y la reina humana, van a tener descendencia. Dice, van a salir príncipes que van a gobernar sobre la tierra. En un sentido espiritual, todos los creyentes vamos a gobernar con Cristo. Eso viene en 2 Timoteo 2:12. Todos nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Inclusive este reinado también implica un juicio contra los ángeles que se encuentra en 1 Corintios 6:13. Entonces nosotros somos los que vamos a reinar con Cristo algún día. Y la bendición de Dios sobre el rey sería derramada de tal manera que dice, muchos recordarán su nombre sobre muchas generaciones. Esto es interesante. Sabemos de muchos reyes de la Biblia que podrían ser descritos de esta manera y que aún recordamos. No recordamos aún a David, no recordamos aún a Salomón. Pero cuánto más no se va a recordar el nombre del Señor Jesús por toda la vida, por toda la eternidad. Vamos a concluir el Salmo. El salmista estaba muy alegre y muy feliz porque iban a haber unas bodas del rey. Nos ha descrito las cualidades del rey y las cualidades de la reina. Y que era un tiempo de mucha alegría y de mucha felicidad. Ahora es tu turno de regocijarte, así como dijo Juan en Apocalipsis 19. Es momento de que tu corazón se agite de alegría por un tema bueno. Y este tema bueno para ti y para mí ya sabemos que no es la unión entre un rey y una reina humana. El tema bueno es las bodas del Cordero, las bodas entre el Señor Jesús y su esposa. El apóstol Juan casi citó el Salmo 45 ahí en Apocalipsis 19, donde nos pinta esta imagen del Señor Jesús en una unión como la de un matrimonio, una unión íntima, una unión muy estrecha entre Él y su iglesia. Y la pregunta siempre va a ser esta cuando estudiamos este Salmo: ¿eres parte de esa iglesia? ¿Eres parte de aquella que se va a desposar con Cristo? ¿Eres tú parte de la novia de Cristo?
¿Estás seguro de que vas a participar en esas bodas que nos escribe Juan? Otra vez, si tu respuesta es insegura o es no, debes de venir en arrepentimiento al Señor Jesús. Debes de acercarte a Él para que te limpie de tus pecados y te ayude a vivir una vida de preparación para su boda. Es así y solo así como vas a poder ser partícipe de este magnífico evento. Si dices que estás listo para esta boda, debes de compartir con los demás creyentes un regocijo y una alegría, así como dice el salmista y así como dice Juan, porque un día vamos a contemplar al Señor tan íntimamente como la relación entre un matrimonio. De esa profundidad va a ser nuestra relación con el Señor Jesús un día. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque te ha placido preparar una novia para ti. Una novia que se compone de todos aquellos que tú has llamado a salvación, aquellos que se acercan en arrepentimiento y confiesan sus pecados ante ti y viven una vida justa, siguiendo tus pasos, quienes muestran obras y acciones justas para presentarlas como lino fino, Señor, para que se añadan a la hermosura que va a presentar esa novia en un día. Señor, prepáranos para este gran día. Primero te pido que todos nosotros estemos seguros de que hemos sido salvos por ti. Y si lo hemos sido, que nos prepares, Señor, con obras buenas. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a vivir vidas justas para así adornar a esa bella novia que se va a presentar un día delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque pues, siendo pecadores, siendo inmerecedores siquiera de tu gracia, no solamente derramas tu gracia sobre nosotros, sino también te ha placido que nosotros nos unamos a ti de una manera muy íntima y muy personal contigo. Por eso te damos las gracias, por eso te damos la honra y la gloria, porque te ha placido hacer esto otra vez por pura gracia. En el nombre de Jesús.